Bueno, pues, continuando con el Rincón de Ángel, hemos trasladado el Rincón hasta el domicilio de Encarnación Fernández Marín. Es así como te llamas, ¿verdad? Sí. Atiende. Y resulta que vive unos momentos que todavía no ha caído de la nube. Tenemos aquí a nuestra amiga Encarna, que ha vivido la feria más maravillosa de cuantas ha vivido de aquí atrás. Pues sí. ¿Y eso por qué? ¿Por He qué, vivido Encarna? dos. A los 40 años de casar me he sido reina de Vara. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno participa en un festejo, lo pasa mejor que cuando está en la acera, ¿verdad? Pues yo qué sé, no te lo sé decir, lo que sé es que he recibido mucho cariño de todo el mundo y entonces pues me he animado a portarme bien y a quedar bien con todos. Y cuando te propusieron la elección que ellos había recaído en ti, ¿cómo te cogió a ti aquello? Mal me asusté. Es que no es normal que una persona que está todavía en activo, que representa la tercera edad. ¿Cómo crees tú que habrá sentado eso a las personas que realmente viven la tercera edad? No lo sé. No lo sé, no me han comentado nada. O sea, nada negativo, No, ¿verdad? nada. Todo el mundo me ha recibido con cariño, me han tratado bien, la misa de los mayores me recibieron muy bien. Me han felicitado mucha gente. Me ha felicitado todo el mundo, o sea que yo no he visto que nadie haya dicho, vamos, por lo menos a mí no me han comentado nada. Sí. Lo he visto que a todo el mundo le ha dado alegría, no sé. Los hijos te empujaron, te dieron ese pequeño empujón que tú Sí, necesitabas. los llamaron a ellos, fueron ellos los que le dijeron a Concha que sí. Ah, para convencerte, ¿verdad? Desde la playa, sí, ellos fueron los que más... Ah, y tú ante eso ya no te podías y los negar. nietos y mi marido, que era el que más ilusión tenía también. Sí, y entonces decíamos que estas fiestas son las que nunca vas a olvidar. ¿O han habido otras que también has sido muy feliz? Pues... La del noviazgo me refiero. La del noviazgo, la de mi boda que me casé el 18 de septiembre. Oh, coincide con mi fecha también. Sí, me Asombroso. casé el día 18 de septiembre del 60. Y yo del 77. Del 60. Vaya, vaya, vaya. Y después, pues no, mis hijos no han nacido ninguno en septiembre, nada más que mi nieto Pedro Pablo, que nació el 23 de septiembre. Ah, Lo demás no, pero sí, bien, sí. porque los tengo todos sanos y bien, pues bien todos. ¿Y cómo se ve el pueblo desde una carroza? ¿Cómo se ve? Pues fue cuando mejor lo pasé. ¿Ah, sí? Sí. Yo me creía que me iba a dar vergüenza y fue donde menos vergüenza pasé. ¿Ah, sí? Sí, porque todo el mundo lo veía alegre y entonces yo también estaba alegre. ¿Y eso de los papelillos, tú no lo cambiarías por salchicha y por bocadillo? Sí, eso dice la gente que tenía mucha hambre, que por qué no echamos otra cosa. Digo, ¿A que no, sí? Porque no me han dado nada, que voy a echar yo. Yo he vivido las carrozas de Jumilla Sí. y no veas tú. Sí, por ahí sí, pero aquí nos dieron papelillo que echamos. Eso, Para eso. no subir la tensión. Sí, apuntan por detrás su compañero, su marido, que eso es bueno para no subir la tensión. Claro, es que si comemos mucho, También estaba la procesión de los santos médicos. eso para mí es lo más precioso. Pero es que el tiempo estaba amenazando lluvia. ¿Tú Pues sí, llegaste sí. a rezar con Padre Nuestro? Sí, llovió mucho, yo rezo todos los días, Ángel, ¿Ah, sí? todos los días. Y aquel día más porque Y decía... aquel día yo, pues más. Pero es que no tendrá tiempo otro día para llover, que tiene que estaba ser... ya con la mantilla puesta, digo, ahora que estoy yo cargada de mantilla, ahora está lloviendo y no va a salir la procesión. Sí. Pero los santos médicos quisieron que saliera, y la Virgen Santísima, y se quedó... Tu trabajo, que es de estar detrás de un mostrador ante un público, ¿es lo mismo que subirte a un escenario? Porque los vas viendo poco a poco y allí los veías todos de golpe. Es completamente diferente. Ah, Cuesta un poquito a la que no estamos acostumbradas. ¿y no te temblaron las piernas? Un poquito, pero lo pasé bien. Ya. Y entonces estaba allí, ya te digo, que aún ni te lo creerás. No, si no me lo creía, cuando estaba en el polideportivo retratándome no me lo creía. Digo, yo reina, eso lo he soñado yo. Me acostaba y no, esto lo he soñado yo, esto no es verdad. Y Sí. así he estado un montón de días hasta que ya cuando me coronaron, digo, pues es verdad, que no lo he soñado, que es verdad. Sí. ¿Y los toros? ¿Cómo fueron los toros? Eso no me lo nombres. ¿Ah, por qué? Porque A sufre. mí no me gustan. Ya Y- es la primera vez que he ido y la última, Estaba allí como forzada, ¿eh? forzada. Totalmente ha sido lo que menos me gusta. Pero ten en cuenta tú que ese animal ha vivido 4 años como un rey. ¿Eh? Los toros han vivido 4 años como reyes. Ah, pues sí, pero yo no. Y pero tienen luego una muerte digna que le dan derecho, le dan opción a defenderse. A mí no me gusta. Ya. Es una defensora de animales. No me gusta. Sí, nos consta de que los animales es su pasión. A mí los Todo tipo de animales le gusta todos, nuestra todos, encarnación. Todos. Sí, Yo sí, los sí. animales no puedo hacer de sufrir. No puedes matar ni nada. No puedo. Sí. Muy bien, pues hemos estado ojeando todas las fotografías y están todas con una simpatía que no es fingida en ti, nos que va, consta. no, yo es que soy así. Sí. Yo me entrego a todo el mundo, a mis nietos, a mis hijos, a mi amigo, a mi marido. Sí, yo sí. es que soy así. Ya. Yo no finjo ni si tengo ganas de reírme, me río sinceramente y si pero yo no sé estar de una manera o de otra. Yo soy así. Lo sabes tú que soy Y así. una mujer de iglesia, Pues porque
porque te vemos los martes santos detrás de la Virgen, Yo sí, todo te lo que vemos... puedo. Sí. No coopero más porque no puedo, porque estoy trabajando. Pero si no, cuando vivía en los pisos Carmelo, cuando estaba en Estanco, fui catequista, una de las primeras de San Juan Bautista. Preparé a varios niños de comunión, en uno de ellos, las peluqueras, la hija de la Beatriz, las dos hijas y el hijo que comulgamos juntos. Sí, sí. También preparé a la mujer de este que arregla las televisiones. De José María... No, de... Ay, no me sale ahora mismo. ¿Del profe? No. No. Vamos a ver. Este que está casado. Pues, Eduardo. De Marconi, sí, De Eduardo. Marconi. Ah, de Eduardo. Sí, de Eduardo. a su mujer y a su hermana que son Sí, mellizas, sí, sí, también sí. las preparé yo. Ajá. Dentro de ese grupo iba mi hija, también otro muchacho que el hijo del Morcillo que se mató, que era como, Ah, sí, el taxista. como un hijo mío. Ya. Ese también lo preparé yo para la comunión, o sea que preparé 22 niños de allí, que don Ángel ya que estaban muy bien preparados, pero ahora, pues ya con mi trabajo... No puede, es incompatible. No. Ya le dije a Elisa, digo, cuando me retire, aún lo ayudaré yo en la iglesia algo. Sí. Muy bien. Pues nada, ¿y ahora cómo estás de tranquila? Porque estamos entre amigos, ¿verdad? Es que hay gente que el rincón le impresiona un montón. Yo no estoy tranquila, yo estoy siempre le pescaba el orcio, pero estoy a gusto. Pues yo recuerdo que en el reportaje que le hacíamos a Amalia, a la Puré, ella decía que en el Estanco, en aquella época, pues venía un festejo, cerraba la puerta, se acercaba a la esquina y veía... Y había otra vez. Casi eso te ha pasado a ti, a pesar de tu reinado. Pues casi, que tenía que echar a correr gracias a mi hermana, que cuando iba a su casa a vestirme, todo me lo tenía preparado, hasta los zapatos. Sí. Ha hecho amiga, hermana, madre, ha hecho de todo para mí. El peine, un hueco que tiene aquí, ponte esto aquí, gracias a ella. Si no, no me hubiera... Es verdad, si tenía que trabajar, tenía, porque no es lo mismo que si hubiera estado jubilada. Pero bueno, yo me creo que lo he hecho bien. ¿Me creo yo? Y hay muchos gastos, o sea, hay que hacer un desembolso importante, ¿verdad? Porque hay que comprarse vestidos, aunque luego te valgan para otra cosa. Sí, pues sí, hombre, siempre hay un pequeño gasto, la fotografía, y sí, también me han hecho muchos regalos, no se queda mucho. ¿Ves? Sí, ¿Has entonces, visto? pues mi hijo me ha regalado una cosa, mi hija me ha regalado otra, las dueñas del estanco me han regalado otras cosas, o sea que cada uno ha aportado su... Toda la vida tratando de pasar desapercibida y ahora de golpe, Ahora de golpe a la carroza. al escaparate. Al escaparate, eso sí que ha tenido gracia. ¿A que sí, eh? Yo que siempre voy, en vez de pasar palera, voy por los morzaletes. Y ahora en la ira, por lo menos un mes, en primera página. Madre mía. Sí que es verdad, Ángel, sí. Pues, ¿y tú repetirías esta experiencia otra vez o cómo es la No, cosa? ya para otra. Yo ya la pasé una vez, ya para otra. ¿Sí? Que lo iba a otra. Ah, Yo ya he cumplido. y entonces llegará el momento, el año que viene, en que tengas que devolver la corona. Claro, tengo que devolver. Ese momento a mí que no me gusta, te lo juro. Sí, es bonito. ¿Pero por qué se tiene que quedar una reina sin corona porque esté otra? No, te la dejan a ti. Ah, tú te La quedas. niña y tu banda te la dejan. Hay otra para la reina. Pero la corona se la pasa, que es lo que a mí no me gusta. Bueno, eso que tiene que ver. ¿Te da lo mismo? A mí sí. No, pero te da lo mismo que no sabes el momento cuando llegue. No, que vaya, me creo que sí. Cuando llegue el momento y tengas tú que ceder la corona, No, quedarte... que va, yo ya no, yo creo que sí. Que no se me da cuidado, Ángel, de verdad. Esto es como volver a la infancia, ¿eh? Esto te lo tenían que haber hecho, pues vamos, cuando tenías 18 años. Es que entonces no se estiraba, a lo mejor sí, si hubiera estirado, a lo mejor sí hubiera hecho. Claro, eran otros tiempos. En otros tiempos, entonces Pues- no se estiraba esto. Pues estamos ante una persona maravillosa que quisiéramos conocerla más, no sé, su parte humana, porque lleva una parte humana muy grande. Pues si me conocéis todo el mundo. Sí, claro, pero ¿cuánto vale el ducado y cuánto vale el fortuna? Pues de todo, Eso no yo es siempre estoy conocerte. abierta a todo el mundo. Ya. Lo que me quieres preguntar, lo que me quieres decir, Sí. yo siempre estoy abierta a todo el mundo. De todas formas, Y mi es casa, que- todos mis amigos, siempre os digo, cuando queréis bajar, yo siempre voy como Velorcio, pero lo que necesitéis de mí, aquí estoy. Mi que vecina estamos está viendo aquí. alrededor de ti, estamos viendo muchas fotografías de tus nietos que te Ay, llenan el alma, Eso sí, eso y eso sí, quisiéramos, hombre, Esos son quisiéramos mis que nos explicaras, por ejemplo, que este es el momento más grande de la vida de tu hijo, Esos son el mis día que se tesoros. casó, ¿verdad? Claro, para mí los 2 días más bellos de mi vida es cuando han nacido mis hijos y mi nieto. Y luego tu hija, que también la tendremos, claro, allí, claro, ahora después la veremos. No, mi hija la tienes aquí también de novia. Esta es la hija, Está mi hija, esta es tu hija. claro. Y tu hijo que lo tenemos Y aquí, mi hijo que claro, está sí. enfrente. Si sabía yo que aquí no podía fallar. Que va nadie. Aquí no falla nadie, aquí todo el mundo se lleva el cariño que le corresponde. Eso desde luego. Claro. Al marido no se olvida nunca, ¿verdad? Eso Claro, es que es verdad. decía fuera de cámara de que la Ese- foto del marido no estaba y sí que está. Vamos, en primera página. Sí que está. Ese es mi compañero. Vamos a continuar próximamente para conocerte un poquito más. Pues nada, hasta pronto, Encarna. Gracias. Adiós.